Hola muchachos, un saludo. Hoy vamos a estudiar la forma de producción del amoníaco y de la urea. Y comenzamos con el amoníaco. Sabemos que el amoníaco es la base de la que se derivan prácticamente todos los productos que contienen nitrógeno. Está presente en el aire, ¿verdad? Es el principal ingrediente de los fertilizantes. Como fertilizantes antes se utilizaban desperdicios. También utilizaban subproductos de la coquización del carbón, como sulfato de amonio. Sin embargo, la demanda por el desarrollo humano fue creciendo cada vez más y ya fue insuficiente esta fuente de fertilizantes. Entonces empezaron a utilizar el salitre de Chile, el nitrato de sodio, tristemente para nosotros. Luego, todavía se utiliza el salitre de orina humana, animal, etc. Bueno, respecto a la preparación, se efectuaron muchas investigaciones hasta que comenzaron a considerar el equilibrio entre el nitrógeno y el hidrógeno en condiciones de presión. Esto hasta que más o menos el año 1913, Haber y Bosch lograron producir el amoníaco a alta presión y nos presentan desde esa fecha un proceso factible que aún se le está aplicando. Sin embargo, como la tecnología es cambiante, este proceso de alta energía viene sufriendo varias modificaciones, por supuesto para reducir el costo. Las mejoras que se vienen realizando continúan, pero la base es el proceso de Haber y Bosch. Este proceso parte del gas natural. Entonces el gas natural inicial tiene que purificarse, normalmente por un proceso de sulfurado, y luego es sometido a etapas de reforming en reactores. El primer reforming, por ejemplo, es alimentado con el, el gas natural purificado junto con vapor en una relación de 2 a 5, gas natural vapor. Estos reaccionan para producir el famoso syngas, que así se llama a la mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Por supuesto que este tipo de transformación se realiza en un reactor catalizado. Este reactor catalizado consiste de tubos verticales de acero al cromo. Esos tubos tienen más o menos diámetro de 10 pulgadas y alturas entre 20 y 30 pies. Los tubos están recubiertos de un material refractario y dentro de los tubos se encuentran dispuestos, en este caso, los catalizadores de níquel, más o menos en forma de anillos Raschig, en una proporción de 15 a 35% sobre base de óxido de aluminio y calcio, y duran más o menos unos 20 años. Luego el syngas, junto con el metano que en exceso, se alimenta al segundo reactor de reforming. Es un reactor similar al primero. Acá en el segundo reforming ya se tiene una alimentación suficiente de aire para suministrar el nitrógeno necesario. Entonces ya los productos ya tienen nitrógeno, monóxido, dióxido de carbono, etcétera, hidrógeno. Ya son la alimentación de la conversión catalítica, donde estos gases se van a transformar en contacto con el agua en dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno.
¿verdad? Acá en esta conversión catalítica es donde se toma muy en cuenta el equilibrio bajo presión y se realiza más o menos a una presión de 100 psi. Es interesante de notar que en esta conversión catalítica la reacción es independiente de la presión del hidrógeno. Bueno, entonces, después de esto ya se hace un enfriamiento correspondiente, ¿verdad? Para hacer el proceso de absorción. Es decir, los gases de conversión se enfrían inicialmente, ¿verdad? Y luego pasan a la torre de absorción. El objetivo de la torre de absorción es digamos así, la remoción del CO2. Y para ello se utiliza el MEA, que vamos a ver nosotros es un compuesto orgánico bien interesante, es monoetanolamina. Sin embargo, debo manifestarles que esta absorción que se ve acá en el dibujo suele hacerse en dos etapas. Una primera etapa utilizando carbonato de potasio caliente y recién es en la segunda etapa donde se utiliza el MEA. Pero también en vez de MEA podría utilizarse metanolamina. Bueno, pero se está utilizando actualmente el MEA. Los productos entonces ya absorbidos, liberados del CO2, en gran parte pasan al proceso de metanación. Es decir, la metanación tiene el objetivo de convertir el monóxido y el dióxido de carbono en metano. Para ello se utiliza hidrógeno. Esto se hace porque la presencia de monóxido y dióxido hace que se conviertan en venenos para el catalizador que se utiliza en el reactor de síntesis. Bien, entonces la metanización se hace en un reactor también cilíndrico, empacado con el catalizador. Nuevamente se utiliza el níquel en soporte de alúmina. Este proceso se realiza a 200 psi de presión y 300 grados centígrados. Bueno, después ya se pasa al proceso de la síntesis. Por supuesto que hay varias tecnologías con diferentes condiciones de presión y temperatura, porque se supone que a mayor presión hay mayor rendimiento, mayor conversión, pero como es dependiente de la presión, el equilibrio, entonces a mayor presión, menor, digamos, característica de equilibrio. Pero además, cuando se aumenta mucho la presión, se requiere mayor potencia en la compresión, lo cual va a afectar al costo. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta la temperatura a la que se realiza, porque si bien a mayor temperatura hay mayor velocidad de reacción, pero también el rendimiento y la conversión van disminuyendo porque es un proceso exotérmico. Bueno, entonces ya el producto del metanador, el gas se enfría, ¿verdad? Y se condensa para lograr ya el amoníaco líquido. Bien, entonces este condensador, este reactor, es un tanque vertical de acero. Internamente contiene el catalizador en lechos o canastas, partículas de hierro, más o menos de 6 a 10 milímetros de tamaño. Bien, así que la reacción que se puede mostrar de lo que hemos explicado es el reforming 1 que tenemos acá, con catalizador de níquel, transformación del gas natural en gas de síntesis, el reforming, el 2, donde se indicó que hay una reacción con el aire, condiciones extremadamente altas en temperatura, el catalizador de níquel, la conversión catalítica que se había también comentado, que también tenemos acá el proceso que se forma en dos etapas, ¿verdad? Este reactor entonces es importante tomar en cuenta que se utilizan dos tipos de catalizadores, por lo tanto son dos torres. La primera torre, primer reactor, con óxido de hierro y óxido de cromo, a temperaturas de 350-380 grados centígrados. Y el segundo reactor utiliza otro reactor cambiando el óxido de cromo en óxido de zinc, por óxido de zinc más bien,
con temperaturas menores, cerca de 200 grados centígrados. Más o menos acá podemos decir que se trabaja hasta 250 grados centígrados. Y la absorción que les dije también, ahí estamos eliminando el CO2 a través del monoetanolamina. Bueno, y la metanación correspondiente, donde tanto el monóxido de carbono como el dióxido se convierten en metano. Bueno, una vez que se hace esa transformación, debemos saber que prácticamente el metano no participa de la reacción, por lo tanto no perjudica, y el agua formada se elimina mediante procesos de enfriamiento y condensación. Bueno, acá está la síntesis también que se les había más o menos mostrado, el reactor correspondiente con los catalizadores de hierro, una reacción altamente exotérmica. Por eso les dije de que había que tomar muy en cuenta las condiciones de presión y temperatura, que son los valores a los que se realiza, sin embargo. Aquí estamos mostrando este proceso, ¿verdad? Donde ya tenemos el hidrógeno y el nitrógeno en relación de 3:1, entre el reactor, una reacción exotérmica. Por eso es que el enfriamiento se intercala entre cada lecho catalítico, obteniendo ya la salida del amoníaco. Este amoníaco enfriado ya va a pasar a un estado líquido, ¿verdad? Y los gases que todavía han sobrado se recircula. En este caso, esta recirculación se lo hace a través de un enfriamiento y una compresión correspondiente para volver a ser sometidos a la síntesis. Bueno, en cuanto al rendimiento, acá tenemos una gráfica donde podemos ver que a mayor temperatura, menor rendimiento, ya les dije porque tiene carácter exotérmico, pero a mayor presión hay mayor rendimiento. Bueno, pero aquí podemos ver, por ejemplo, que cómo se comportan a 600 grados y 100 atmósferas de presión, apenas se alcanza un 5%. ¿Ven? Acá está, a 600 grados, ¿verdad? Y tenemos 100, poquito de rendimiento, ¿verdad? En cambio, a 200 grados, que es al otro extremo de la gráfica, con 100 ya estamos llegando a 77 prácticamente en cuanto a su rendimiento. Por supuesto que la reacción se hace lenta. Bueno, estas son las condiciones que les he comentado, bajo las cuales se consigue esa transformación química. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, ya saben, les había comentado que la principal aplicación, 80% es para producir fertilizantes y un 20% para distintas industrias químicas, entre las que podemos mencionar las de plásticos, textiles, papel, productos de limpieza, etc. Por supuesto que en cuanto al campo de refrigerantes, es importante explicarles de que es un refrigerante muy eficiente. Por eso que se utiliza para fabricar hielo. Así como para cada gramo evaporado, por ejemplo, del amoníaco líquido, se absorbe calor y se llega a temperaturas hasta de menos 20 grados centígrados. Y con ese frío fácilmente se puede obtener hasta 4 kilogramos de hielo. Estoy refiriéndome a 1 gramo simplemente, ¿no?, de amoníaco líquido. Bueno, respecto al manejo y al almacenaje, hablamos en fase líquida porque es bastante alcalino. Puede causar lesiones en la piel, especialmente si en estado mojado, ¿verdad? Pero ya saben, es corrosivo, congelante y deshidratante. Entonces el almacenaje más bien se realiza en tanques cilíndricos de acero. Son tanques presurizados entre 25 a 30 psi y con toda la instrumentación necesaria por seguridad. Hay que saber, por ejemplo, que la mezcla del amoníaco en aire entre 16 al 25% es explosivo. Es por eso que si hubiera una fuga del tanque fuera muy peligroso, ¿verdad? Por eso es que se requiere una instrumentación muy especial para el caso de almacenaje. Bueno, ahora pasamos a hablar de un producto importante a partir del amoníaco, se supone, la urea, muy ligado ya con nosotros en Bolivia porque sí tenemos una planta de producción de urea. Se supone que este tipo de producto también ha sufrido varios cambios, varias técnicas que tratan de optimizar, se supone, particularmente en la reducción de energía.
Es así que, por ejemplo, uno de los, más bien antes de hablar de la técnica fundamental, podemos decir que el producto, la urea, se obtiene en dos etapas. Una primera etapa es la formación del carbamato de amonio, ¿verdad? Acá está amoníaco más dióxido de carbono, este es el carbonato de amonio, reacción isotérmica, y luego la descomposición del carbonato formado hasta urea. Bueno, les decía de que uno de los procesos más interesantes es el proceso Toyo. Es un proceso, una tecnología que nos brindan los japoneses, donde se logra gran disminución del uso de la energía, porque se requiere de pocas operaciones en la síntesis de la urea, ¿verdad? Entonces, además, se trabaja con presiones no muy elevadas. El proceso Toyo requiere de tres operaciones fundamentales. Primero, la reacción de síntesis, el uso de un stripper para la purificación y un condensador. Luego vamos a ver, hay una concentración. En forma general, podemos ver acá la síntesis, donde el amoníaco líquido, vamos a ver de luego, ingresa al reactor donde se produce la síntesis. Acá está el otro componente, el dióxido de carbono. Sale el carbamato, urea y agua, la purificación correspondiente en el stripping. Los gases de la purificación pasan por el condensador para incrementar la producción de carbamato. Luego de la purificación pasa la concentración, ya urea, cristales y solución. Se hace la concentración, de donde ya cristaliza y se obtiene la urea que pasa a la etapa de granulación. Entonces, respecto a la síntesis, acá tenemos más o menos la figura que nos muestra aquello. Hay que aclarar que el amoníaco líquido ingresa pasando por un inyector a alta velocidad. Esto para que tenga la suficiente fuerza impulsora, de manera que el amoníaco circule por todo el interior del reactor, por todo el lazo de síntesis, a diferencia de otras tecnologías que todavía están utilizando la circulación, pero por gravedad. Entonces, en la síntesis que vemos nosotros, se hace la transformación correspondiente y para ello las condiciones son de que la relación amoníaco-CO2 3.7, 182 grados, a una presión de 152 bares y con lo que se consigue un 63% de conversión. Bueno, ahora los productos que salen de acá, urea carbamato, pasan por el stripper. El stripper, bueno, el stripping es un tipo de destilación que se aplica para concentrar productos pesados. Los productos pesados van a salir, en este caso el carbonato se va a concentrar cada vez más hasta salir por la parte inferior de la torre como producto de fondo. En cambio, los gases livianos salen por la parte superior. Este tipo de stripping utiliza además dióxido de carbono en contracorriente. Bueno, entonces ya el carbamato no convertido se va a poder descomponer térmicamente en esta etapa. Así que los gases que salen de acá del stripping pasan al condensador. El condensador es un reactor condensador de carbamato, condensador vertical sumergido, cuya sigla es BSCC, ¿verdad? Este condensador opera con estas condiciones: amoníaco CO2 3 a 3, ¿verdad? Temperatura de 180, 152 bares. Entonces, en este equipo del condensador, el gas tiene una alta velocidad y burbujea en una solución para aumentar la transferencia de masa. Entonces, además, los gases de salida pasan por acá antes de llegar a esta parte del empaque por placas baffle para evitar que arrastre solución y haya mayor conversión, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esa última parte, que es un sector del reactor condensador empacado, ¿verdad? Y bueno, entonces el amoníaco no condensado y el CO2
son absorbidos directamente en la parte del empaque, ¿verdad? Es un lecho de empaque para absorber precisamente esos dos componentes. Luego los gases inertes van a salir del lecho y van a recircular al reactor de síntesis. Pero en cambio el carbamato va a pasar al proceso de concentración al vacío. Entonces, la solución de urea se concentra en un sistema de evaporación al vacío. Ya sabemos que esto va a lograr cristalizar el producto, de manera que el producto final se somete a una filtración para separar el licor que luego va a circular y los cristales correspondientes que pasan al proceso de granulación. Acá mostramos un proceso general de todo lo que se les ha explicado. Tenemos la alimentación del amoníaco que pasa por el inyector, el dióxido de carbono comprimido, el reactor de síntesis que requiere primeramente un vapor de alta para llegar a la temperatura correspondiente, pero también producto del carácter exotérmico, desprende calor que se aprovecha para, a través de intercambiadores, también producir vapor, que luego se va a utilizar en el sistema. Entonces acá tenemos la urea, carbamato, amoníaco todavía no digamos convertido, y CO2 más agua, pasan al proceso de purificación, al stripping, que funciona con calefacción de vapor. Acá están los gases de la parte superior del stripping que pasa al condensador vertical para volver a convertir más carbamato y regresar al reactor de síntesis. De la purificación pasa a la concentración, evaporación al vacío. De acá tenemos unos gases que pasan al tratamiento de efluentes, porque lo que se requiere es evitar botar efluentes con carbamato que no son muy amigables con el medio ambiente. Bueno, y se las reduce hasta un ppm de urea y un ppm de amoníaco. Y la otra corriente de gases va a pasar todavía al sistema del stripping correspondiente. La granulación y la urea granulada. Bien, entonces las aplicaciones, por supuesto, son como fertilizante. Un fertilizante directo directamente se pone al suelo y se disuelve fácilmente con el agua, de manera que las plantas absorben la necesidad que tiene de este fertilizante. También se utiliza para fabricar alimentos balanceados para rumiantes. En el campo petroquímico para la producción de melamina, resinas y plásticos, adhesivos. En campo de textiles para el sanforizado. Y también para fabricar resinas intercambiadoras para procesos de absorción. Respecto a Bolivia, sabemos que tenemos una planta industrial construida, instalada en Bulo Bulo, allá en Entre Ríos, provincia Carrasco de Cochabamba. Esta planta tiene una capacidad instalada de 1.200 toneladas métricas día de amoníaco y 2.100 toneladas de urea. Actualmente se está produciendo, o ha logrado producir hasta 700.000 toneladas por año, porque está otra vez por día, ¿verdad? Y la proyección de comercialización, 20% para nuestro mercado, suficiente, mercado interno boliviano, y 80% para el mercado externo. Y ellos pensaban, los anteriores gobiernos, en hacer el comercio con Brasil particularmente. Para lograr esta producción se utilizaba 0,34 TSF de gas natural. Bien, de todas maneras es un gran avance. Actualmente la planta está parada. Esperemos que sea optimizada y vuelva a entrar en funcionamiento, porque es de mucha utilidad para la producción agrícola en Bolivia. Bueno, muchachos, eso es todo. Hasta la siguiente clase. A estudiar, jóvenes.